Recuerdas perfectamente el peso de sus palabras. No es un recuerdo borroso, es una herida nítida, una cicatriz que, aunque ya no duele, te recuerda de dónde vienes. No se trataba solo de que no creyera en ti, sino de la forma en que lo demostraba, con esa risa condescendiente, ese gesto de superioridad cada vez que compartías una idea, un proyecto, un sueño. Llamaba a tus planes fantasías, como si fueras una niña jugando a ser mayor. Y luego venían las sentencias, esas frases que lanzaba con la soberbia de quien se cree dueño de tu destino. ¿Tú sola? Sin mí te morirás de hambre. Nunca lograrás nada por ti misma. Ahí estaba la raíz de todo. El problema real nunca fue el dinero ni el miedo a fracasar. El verdadero dolor venía de la anulación, de sentir cómo la persona que debía ser tu mayor apoyo se convertía en tu crítico más cruel, en el arquitecto de tus inseguridades. Fue una humillación lenta y constante, un intento de vaciarte por dentro para que dependieras de él. Pero esa herida, esa invalidación tan dolorosa, no te rompió. Se convirtió en el combustible que no sabías que necesitabas. Y mientras tú construías, ladrillo a ladrillo, el universo se encargaba de desmantelar su castillo de arrogancia. El tiempo, que no entiende de soberbia, empezó a pasarle factura. Las noticias te llegaban a cuentagotas, no porque las buscaras, sino porque el mundo es pequeño y los ecos de una caída siempre resuenan con fuerza. Su carrera, esa que usaba como un trofeo para humillarte, se estancó. Luego empezó a caer. La gente hablaba de malas decisiones, de una confianza que se había convertido en imprudencia. Pero tú veías más allá. Veías el reflejo de un hombre que, al perder el control sobre ti, había perdido el control sobre sí mismo. Lo viste una vez, de lejos, en la calle. Ya no caminaba con esa postura erguida de quien se siente dueño del mundo. Sus hombros estaban ligeramente caídos, su mirada perdida en el asfalto. Ese brillo de superioridad en sus ojos se había apagado, sustituido por la opacidad de la preocupación. La seguridad que proyectaba se convirtió en una ansiedad mal disimulada, visible en el gesto tenso de su mandíbula. Su decadencia no era un evento, era un proceso lento y visible, como una estatua que se erosiona bajo una lluvia constante. Y entonces, un día cualquiera, el círculo se cerró. No fue con una llamada de disculpa, ni con un encuentro forzado. Fue algo mucho más frío y a la vez más revelador. Un correo electrónico en la bandeja de entrada de tu departamento de recursos humanos. En el asunto, una solicitud de empleo. Adjunto, su currículum. Viste su nombre en la pantalla y esperaste sentir algo. Rabia, rencor, tal vez una alegría vengativa. Pero no sentiste nada de eso. Lo que llegó fue una calma profunda, una serena satisfacción. Era la prueba final de que la herida había cerrado para siempre. Él ya no era el monstruo de tus pesadillas, sino simplemente un nombre en una lista de candidatos. Llamaste a tu responsable de equipo. Tu voz, firme y tranquila. Tus instrucciones, claras y concisas. Esa solicitud, denegada, sin más detalles. No era venganza. Era el punto final. El poder que él usó para intentar anularte. Tú lo usaste simplemente para cerrar una puerta. Y al hacerlo, te diste cuenta de que ya eras libre desde hacía mucho tiempo. Mira, vamos a hablar de lo que pasó, de la verdadera raíz de su caída. Su gran error no fue una mala inversión o una decisión de negocios equivocada. Su error fue mucho más profundo, fue una elección de vida. Él eligió construir su castillo sobre la idea de tu fracaso. ¿Entiendes lo que te digo? Cada vez que se burlaba de tus planes, cada vez que te decía que sin él no serías nadie, estaba poniendo un ladrillo en su propio ego, pero un ladrillo hueco. Su seguridad no venía de sus propios méritos, sino de la creencia de que tú siempre estarías por debajo. Apostó todo a una sola carta, tu debilidad, y esa fue la peor apuesta de su vida. No entendió que al intentar empequeñecerte, lo único que hacía era revelar su propio miedo, el miedo a que tu luz brillara más que la suya. Su ambición no era construir, era controlar. Y cuando perdió el control sobre ti, cuando vio que no solo no te hundiste, sino que construiste un imperio con las mismas piedras que él te lanzaba, todo su mundo se vino abajo. Su caída no fue un accidente, fue la consecuencia directa de haber apostado en tu contra. Mira, lo que estás presenciando no es mala suerte, ni una casualidad del destino. Es la ley más antigua y justa que existe, la ley de la siembra y la cosecha. Y él sembró vientos de desprecio durante años. Ahora, simplemente,
está recogiendo la tempestad. Su caída no fue un evento repentino, como un rayo en un día despejado. Fue una erosión lenta, la consecuencia directa de su carácter. Un hombre que necesita apagar la luz de los demás para sentir que la suya brilla. En el fondo, vive en la oscuridad. Su confianza no era real. Era una armadura hueca que se sostenía sobre tu supuesta inferioridad. Cuando te fuiste, cuando empezaste a construir tu vida sin su permiso, le quitaste su pilar fundamental y la estructura se vino abajo. En el mundo real, fuera de la burbuja que él había creado para controlarte, su arrogancia no impresionaba, irritaba. Sus aires de superioridad no generaban respeto, sino desconfianza. Los socios potenciales, los clientes, los jefes, la gente con verdadero poder no quiere a su lado a alguien que basa su valía en humillar al prójimo. Los signos estaban ahí, visibles para quien quisiera ver. La ropa cara empezó a parecerle un disfraz, un intento de cubrir las grietas. La sonrisa forzada no llegaba a sus ojos, que perdieron ese brillo desafiante para volverse opacos, casi suplicantes. Dejó de caminar como si el suelo le perteneciera y empezó a andar como alguien que teme tropezar. Cada noticia que te llegaba era una pieza más del puzzle. Un proyecto fallido, un despido justificado por diferencias irreconciliables, un descenso en su estatus social. No era un castigo divino, era pura lógica. Quien construye su identidad sobre la debilidad ajena se queda sin cimientos cuando esa persona demuestra ser fuerte. Su desgracia no es tu victoria, es simplemente el eco de sus propias palabras volviendo a él. Es la cosecha, llegando puntual, como siempre lo hace. Claro que lo recuerdas. No es una memoria difusa, es una cicatriz perfectamente dibujada en tu piel. Recuerdas el tono de su voz, esa mezcla de burla y lástima paternalista con la que se refería a tus sueños. Los llamaba fantasías, como si fueras una niña jugando a dirigir una empresa con muñecas. Cada idea que compartías, cada proyecto que te ilusionaba, era recibido con una sonrisa condescendiente y una sentencia que buscaba anclarte al suelo. ¿Tú sola? Venga ya. Sin mí te vas a morir de hambre. Y la frase final, la que usaba como un martillo para clavar el último clavo en tu autoestima. Jamás lograrás nada por ti misma. Esa era la verdadera herida. No se trataba del dinero o del miedo a fracasar. El dolor profundo venía de la anulación, de sentir cómo la persona que debía ser tu cómplice se convertía en el arquitecto de tus inseguridades. Fue una humillación constante, un intento deliberado de vaciarte para que tu mundo girara únicamente en torno a él. Pero se equivocó, no te rompió. Aquel dolor, aquella invalidación, se convirtió en el combustible más puro y potente que jamás habías conocido. Mientras tú, en silencio y con una determinación forjada en el desprecio, levantabas tu imperio ladrillo a ladrillo, el universo, con su ironía silenciosa, comenzaba a desmantelar su castillo de arrogancia. El tiempo, que no entiende de egos, le pasó factura. Las noticias te llegaban sin que las buscaras, porque el eco de una caída siempre resuena más fuerte que el de un éxito silencioso. Su carrera, esa que exhibía como un trofeo para recordarte tu supuesta inferioridad, se estancó. La gente hablaba de malas decisiones, de una confianza que se había vuelto imprudencia. Pero tú sabías la verdad. Veías a un hombre que al perder el control sobre ti, había perdido el control sobre su propia vida. Su seguridad no era real, era un reflejo que dependía de tu sombra. Cuando tú decidiste brillar, él se quedó a oscuras. Lo viste una vez, de lejos. Ya no caminaba con esa espalda recta de quien se siente el rey del mundo. Sus hombros estaban caídos, su mirada clavada en el asfalto. El brillo de superioridad en sus ojos se había extinguido, reemplazado por la neblina opaca de la preocupación. La ropa cara parecía un disfraz que ya no le encajaba, una armadura demasiado grande para un soldado derrotado. Su decadencia no fue un evento, fue una erosión lenta, visible, el testimonio físico de un derrumbe interior. Y entonces, hoy, el círculo se ha cerrado. No con una llamada de disculpa, ni con un encuentro incómodo. Ha sido de una forma mucho más fría, impersonal, y por eso mismo mucho más poderosa.
un correo electrónico en la bandeja de entrada de tu departamento de recursos humanos. El asunto: solicitud de empleo. Adjunto: su currículum. En el cuerpo del mensaje, unas líneas que suplicaban, con una formalidad desesperada, una entrevista, una oportunidad, cualquiera. Viste su nombre en la pantalla y por un instante contuviste la respiración, esperando una oleada de rabia, de rencor o quizás de una alegría cruel. Pero no llegó nada de eso. Lo que sentiste fue una calma absoluta, una paz profunda, una serena y silenciosa satisfacción. Era la prueba definitiva de que la herida había sanado por completo. Él ya no era el monstruo que te atormentaba en tus noches de insomnio. Era simplemente un nombre más en una lista de candidatos. Descolgaste el teléfono y llamaste a tu responsable de equipo. Tu voz sonó firme, tranquila, sin un ápice de duda. Tus instrucciones fueron claras, concisas y definitivas. Esa solicitud, denegada, sin más explicaciones. No era venganza. La venganza es un acto pasional, ruidoso. Esto era otra cosa. Era el punto final. El poder que él una vez usó para intentar anularte, tú lo acababas de usar, con una serenidad implacable, para cerrar una puerta para siempre. Y al colgar el teléfono, te diste cuenta de algo fundamental. No te habías liberado en ese momento. Llevabas libre mucho, mucho tiempo. Él era el único que todavía no se había enterado. Hablemos de los detalles, de las señales que delatan la verdadera dimensión de su caída, porque lo que ves ahora, cuando te lo cruzas por casualidad o te llega una foto suya, va mucho más allá de un simple bache profesional. Es el retrato de un derrumbe interior. Fíjate en su semblante. Ya no es el rostro de un hombre seguro de sí mismo. Es la máscara gastada de alguien que lleva demasiado tiempo luchando una batalla que sabe perdida. La piel ha perdido ese tono saludable. Ahora tiene una palidez mate, como si la luz interior se hubiera apagado. Las arrugas alrededor de sus ojos ya no son de reír, son surcos finos tallados por la preocupación constante. Y su mirada, esa es la prueba definitiva. Aquel brillo arrogante y desafiante ha sido reemplazado por una opacidad turbia. Es la mirada de quien ha perdido la cuenta de las puertas que se le han cerrado, la de alguien que ya no mira al horizonte, sino que solo se concentra en no tropezar con el siguiente obstáculo. Su comportamiento es el de un fugitivo. El hombre que antes entraba en una sala y la llenaba con su presencia, ahora intenta pasar desapercibido, encogiendo los hombros como si quisiera ocupar menos espacio. Evita el contacto visual directo, no por timidez, sino por vergüenza. Sabe que su fracaso es visible. Sus movimientos son nerviosos, casi erráticos. Un gesto rápido para mirar el móvil, un golpeteo incesante con los dedos sobre la mesa. No es energía, es la ansiedad de quien espera permanentemente una mala noticia. Y luego está su ambiente, el ecosistema de su nueva vida. Ya no lo ves en esos restaurantes de manteles de lino donde antes cerraba tratos y pontificaba sobre el éxito. Ahora, si acaso, ocupa una mesa solitaria en una cafetería anónima, de esas con luz fría y un café aguado. El lujo ha sido sustituido por la más pura escasez, no solo económica, sino también social. La gente que antes reía sus gracias y buscaba su favor ha desaparecido. Su verdadera condena no es la falta de dinero, es el silencio. Es la frialdad de un apartamento que ya no es un hogar, sino un simple refugio. El vacío que intentó crearte a ti, ahora es su única compañía. Y ahora, el silencio. Ese no que pronunciaste no fue un portazo en su cara. Fue la llave que usaste para cerrar con doble vuelta una puerta dentro de ti. Una puerta que habías mantenido entornada durante años sin darte cuenta, dejando que se colara una corriente de aire frío, el eco de sus palabras. Al denegar esa solicitud, no le estabas castigando a él, te estabas protegiendo a ti. Estabas declarando, de forma definitiva, que tu espacio, tu empresa, tu vida, es un territorio sagrado donde su toxicidad ya no tiene visado de entrada. A partir de ahora, su destino deja de ser tu asunto. Si se levanta, si se hunde del todo, si encuentra otro camino o se queda estancado en el lodo de sus propias decisiones, ya no te concierne. La verdadera libertad no es ver caer a quien te hizo daño, es que su caída o su ascenso te resulten indiferentes. Es entender que vuestras historias,
que una vez estuvieron entrelazadas por el dolor, ahora corren por vías paralelas que jamás volverán a cruzarse. No sientas lástima. La lástima es un hilo fino pero resistente que te mantendría conectada a él, y tú ya has cortado todos los hilos. Él eligió su camino cuando decidió construir su ego sobre las ruinas de tu autoestima. Tú elegiste el tuyo cuando decidiste usar esas mismas ruinas como los cimientos de tu imperio. No hay más deudas que saldar. La cuenta está cerrada. Esa cicatriz que llevas no es un recordatorio de la herida, es el mapa de la batalla que ganaste. Mírala, no con dolor, sino con el orgullo del superviviente que no solo escapó, sino que conquistó el territorio enemigo. Ahora caminas más ligera, no porque te hayas vengado, sino porque has dejado el peso de su historia en el pasado, donde pertenece. El futuro no es una revancha, es simplemente tuyo, y por primera vez, sin ninguna sombra acechando en la distancia. Claro que lo recuerdas, no es una memoria difusa, es una cicatriz perfectamente dibujada en tu piel. Recuerdas el tono de su voz, esa mezcla de burla y lástima paternalista con la que se refería a tus sueños. Los llamaba fantasías, como si fueras una niña jugando a dirigir una empresa con muñecas. Cada idea que compartías, cada proyecto que te ilusionaba, era recibido con una sonrisa condescendiente y una sentencia que buscaba anclarte al suelo. Tú sola, venga ya, sin mí te vas a morir de hambre. Y la frase final, la que usaba como un martillo para clavar el último clavo en tu autoestima. Jamás lograrás nada por ti misma. Esa era la verdadera herida. No se trataba del dinero o del miedo a fracasar. El dolor profundo venía de la anulación, de sentir cómo la persona que debía ser tu cómplice se convertía en el arquitecto de tus inseguridades. Fue una humillación constante, un intento deliberado de vaciarte para que tu mundo girara únicamente en torno a él. Pero se equivocó, no te rompió. Aquel dolor, aquella invalidación, se convirtió en el combustible más puro y potente que jamás habías conocido. Mientras tú, en silencio y con una determinación forjada en el desprecio, levantabas tu imperio ladrillo a ladrillo, el universo, con su ironía silenciosa, comenzaba a desmantelar su castillo de arrogancia. El tiempo, que no entiende de egos, le pasó factura. Las noticias te llegaban sin que las buscaras, porque el eco de una caída siempre resuena más fuerte que el de un éxito silencioso. Su carrera, esa que exhibía como un trofeo para recordarte tu supuesta inferioridad, se estancó. La gente hablaba de malas decisiones, de una confianza que se había vuelto imprudencia, pero tú sabías la verdad. Veías a un hombre que, al perder el control sobre ti, había perdido el control sobre su propia vida. Su seguridad no era real, era un reflejo que dependía de tu sombra. Cuando tú decidiste brillar, él se quedó a oscuras. Lo viste una vez, de lejos. Ya no caminaba con esa espalda recta de quien se siente el rey del mundo. Sus hombros estaban caídos, su mirada clavada en el asfalto. El brillo de superioridad en sus ojos se había extinguido, reemplazado por la neblina opaca de la preocupación. La ropa cara parecía un disfraz que ya no le encajaba. Una armadura demasiado grande para un soldado derrotado. Su decadencia no fue un evento, fue una erosión lenta, visible. El testimonio físico de un derrumbe interior. Y entonces, hoy, el círculo se ha cerrado. No con una llamada de disculpa, ni con un encuentro incómodo. Ha sido de una forma mucho más fría, impersonal. Y por eso mismo mucho más poderosa. Un correo electrónico en la bandeja de entrada de tu departamento de recursos humanos. El asunto, solicitud de empleo. Adjunto, su currículum. En el cuerpo del mensaje, unas líneas que suplicaban, con una formalidad desesperada, una entrevista. Una oportunidad. Cualquiera. Viste su nombre en la pantalla y por un instante contuviste la respiración, esperando una oleada de rabia, de rencor o quizás de una alegría cruel. Pero no llegó nada de eso. Lo que sentiste fue una calma absoluta. Una paz profunda. Una serena y silenciosa satisfacción. Era la prueba definitiva de que la herida había sanado por completo. Él ya no era el monstruo que te atormentaba en tus noches de insomnio. Era, simplemente, un nombre más en una lista de candidatos. Descolgaste el teléfono y llamaste a tu responsable de equipo.
Tu voz sonó firme, tranquila, sin un ápice de duda. Tus instrucciones fueron claras, concisas y definitivas. Esa solicitud, denegada, sin más explicaciones. No era venganza. La venganza es un acto pasional, ruidoso. Esto era otra cosa. Era el punto final. El poder que él una vez usó para intentar anularte, tú lo acababas de usar. Con una serenidad implacable. Para cerrar una puerta para siempre. Y al colgar el teléfono, te diste cuenta de algo fundamental. No te habías liberado en ese momento. Llevabas libre mucho, mucho tiempo. Él era el único que todavía no se había enterado. Y entonces, llegará el momento. El que no esperabas, porque creías que el punto final ya estaba escrito con aquel correo electrónico. Tu teléfono vibrará sobre la mesa. Un número desconocido, pero que un rincón de tu memoria reconocerá al instante. Y al otro lado, oirás su voz. No la voz arrogante y segura que recordabas, sino una versión desgastada, casi irreconocible. La voz de un náufrago. Intentará apelar a un pasado que solo existió en su versión de la historia. Dirá tu nombre con una familiaridad que te revolverá el estómago. Y entonces vendrá la súplica, ya sin filtros. Por favor. Sé que me equivoqué. Solo necesito una oportunidad. La que sea. Y será en ese instante, escuchando su desesperación, cuando lo entenderás todo. No sentirás ni una pizca de lástima. Tampoco la alegría cruel de la venganza. Sentirás algo mucho más profundo. Indiferencia. El poder que tenía sobre ti no residía en él, sino en el valor que tú le dabas a sus palabras. Y ya no valen nada. Él seguirá hablando, pero tú ya no escucharás sus razones. Solo oirás el zumbido de un pasado que por fin se desvanece. No dirás nada. No le debes ni una sola palabra más. Simplemente, con la calma de quien cierra la última página de un libro muy largo, pulsarás el botón rojo. Y mientras el silencio vuelve a llenar la habitación, un único pensamiento, claro y liberador, ocupará todo el espacio. Soy libre.